Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a continuar meditando el propósito 35, el chamanismo. Recordemos siempre la iluminación, tanto el conocimiento como los mecanismos de la iniciación están en la obra. Por eso su amiga lee textualmente, sin dejar a un lado ni una palabra ni una coma, la obra tal cual fue publicada. Es cierto, luego hace comentarios, inquietudes que han surgido en su alma, pero son solo eso, comentarios. De igual manera, recordemos, la obra completa está en www.sergerreinaudelaferrier.net. Digamos antes de nuestra meditación las oraciones que ya acostumbramos. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me ofrezco a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Nos vemos pronto. ¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con la lectura del propósito psicológico. La existencia de un tótem implica la existencia de tabúes, es decir, una serie de prohibiciones o de prácticas de respeto frente al tótem. La mayoría de los clanes que tienen por tótem un animal creen que herir o matar a un representante de la especie tótem tiene por consecuencia la muerte de aquel que lo ha herido o matado. Si un hombre erizo come un erizo tótem de su clan y en consecuencia tabú, el erizo se desarrolla en su cuerpo y lo mata con sus púas. Los pieles rojas o gilawais afirman descender de una pareja de pájaros con ese nombre que llegaron al lago superior y fueron transformados en seres humanos por el Gran Espíritu. Entre los indios chotaus es ya más complicado. El clan de los cangrejos entre los indios chotaus fue formado, escribe Maurice Besson, porque un día algunos chotaus lograron hacer salir del limo algunos cangrejos que, lejos de hacerles daño, les enseñaron a caminar sobre dos piernas, cortarse las uñas de los pies y arrancarse los vellos. Así, poco a poco, estos crustáceos se transformaron en hombre, de ahí el origen del clan en cuestión. De todos modos, sea cual fuera la naturaleza del tótem y como sea que se establezca la afiliación de los miembros del clan con él, se celebran ritos curiosos para honrarlo. Estos ritos difieren en los detalles según los países y las poblaciones, pero su principio es semejante. Se trata de atraerse los buenos oficios del tótem. Con este fin, los miembros del clan se esfuerzan por tomar en la medida de lo posible el aspecto de su tótem. No hay casi nunca ceremonias rituales en las que no se emite los movimientos del animal tótem y su grito, los tatuajes, las cicatrices, las mutilaciones que se hacen sufrir al joven o a la muchacha en el momento de la iniciación tienen por meta muy a menudo hacerlos parecer al animal tótem. Luego, sirven como signos de reconocimiento entre miembros de clanes diferentes. La idea del tótem domina y dirige todas las ceremonias. Algunos autores han pretendido que los fenómenos religiosos que al inicio eran totémicos son el germen del cual han derivado casi todos los otros fenómenos. Un sabio había blandido últimamente con agresividad, para retomar los términos de Jean Russell en su artículo El origen misterioso de los tótems, en el periódico Ciencias y Porvenir, los resultados de sus búsquedas sobre el origen de la fabulación de las religiones, poniendo en evidencia acercamientos sorprendentes para la época entre ellas y las instituciones totémicas. La maldición que golpea al primer hombre, Adán, cuando tocó el árbol portador del fruto prohibido, recuerda extrañamente aquella que alcanzó el violador de un tabú. Para no citar más que un solo ejemplo entre los sacramentos cristianos, la comunión se identifica con las ceremonias rituales totémicas en las cuales se consume al tótem. Es inconcebible considerar el catolicismo tal, y como muchos católicos tienen tendencia a creerlo, como una religión nacida por una especie de generación espontánea, simplemente por la existencia histórica de Cristo Jesús.
Los estudios bíblicos, cada vez más vulgarizados, muestran hasta qué siglos oscuros se hunden las raíces de las religiones judeo-cristianas, a través de qué mezclas, qué combinaciones continuas de pueblos y de acontecimientos han evolucionado en las diversas ramas de las grandes religiones actuales. Es normal, pues, que numerosos aspectos del lienzo de fábulas sobre el cual se ha construido la enseñanza bíblica sean directamente inspirados por las formas más primitivas de la espiritualidad. Toda la fabulación bíblica, soporte necesario sobre el cual van a desarrollarse y afirmarse los datos espirituales del judaísmo, se alimentó de empréstitos numerosos de las creencias de las formas de civilizaciones primitivas. Este fragmento es muy importante, pero también delicado. El maestre hace algo que requiere lectura fina. No está rebajando las religiones, sino mostrando continuidades profundas. Vamos a desentrañarlo con cuidado. ¿Qué es el tótem en esencia? Más allá de lo anecdótico, el tótem implica una identidad profunda entre el grupo humano y una forma de la naturaleza. Esto incluye origen común, descendencia mítica, protección, vínculo vital, respeto, tabú. En el fondo, el tótem expresa una unidad entre el ser humano y una fuerza de la vida. El tabú, ley invisible. El tabú no es una simple prohibición arbitraria, es una ley de equilibrio. Ejemplo, matar el animal tótem, daño al individuo. ¿Qué significa esto simbólicamente? Que no debes destruir aquello de lo que participas. Participación, clave profunda. Esta es una clave esencial. El hombre del clan no se siente separado del tótem. No dice, ese es un animal externo, dice, eso es parte de lo que yo soy. Y esto conecta con lo que ya hemos visto, transformación en animal, fuerzas arquetípicas, imitación del tótem. Las prácticas que describe el maestro, imitar movimientos, sonidos, tatuajes, marcas, no son disfraces, son intentos de encarnar la fuerza del tótem. Esto encaja perfectamente con chamanismo, base arcaica, lenguaje sagrado, continuidad, árbol, águila, símbolos universales. El tótem no es solo un animal, es una forma en que el ser humano primitivo expresa su origen, su identidad, su relación con lo sagrado. El totemismo es otra expresión de esa misma raíz. La comparación con el cristianismo. El texto dice, la comunión cristiana se parece a rituales totémicos. El tabú recuerda la prohibición del Edén. Esto puede chocar, pero hay que entenderlo bien. Primero, veamos lo que el maestro no está diciendo. No está diciendo el cristianismo es solo totemismo. Todo es lo mismo sin diferencia. Entonces veamos lo que sí está mostrando. Existen estructuras simbólicas comunes. Por ejemplo, totemismo, consumir el tótem, unión con la fuerza. Cristianismo, comunión, unión con Cristo. La estructura común, asimilación de lo sagrado por ingestión. El caso de Adán y el tabú. Comparación. Tabú, no tocar lo prohibido. Edén, no comer del árbol. Estructura común, la existencia de una ley sagrada que no debe ser transgredida. La clave que conecta con todo lo anterior y que Eliade y el maestro nos han manifestado ya en varios propósitos y de diferentes maneras sería, las religiones no nacen de la nada. Lo que hacen es retomar símbolos antiguos, transformarlos, elevarlos, reorganizarlos. Como ya habíamos comprendido gracias a Eliade, se realiza una integración de una tradición inmemorial. Sin embargo, y esto es muy importante para no confundir, aunque haya similitudes, no están en el mismo nivel de elaboración. Por ejemplo, totemismo, forma más directa ligada a la naturaleza. El cristianismo, elaboración teológica, simbólica y espiritual más compleja, pero comparten raíces. Por ello, cuando el maestro realiza la comparación, no está reduciendo. Está mostrando que la espiritualidad humana tiene una continuidad profunda. Así, el maestro nos muestra que lo que hoy vemos como religiones organizadas tiene raíces en formas muy antiguas de experiencia espiritual. Recordemos
El mensaje y la comprensión que tuvimos de la primera parte cuando nos habló sobre la India y el hinduismo y nos preguntamos, pero ¿por qué? Si el tema es el chamanismo y nos dimos cuenta de algo que tiene relación con lo que estamos expresando. Tal vez nos invita a meditar que lo que cambian las religiones no es el fondo, es la forma en la que el ser humano lo comprende y lo expresa. Totemismo, chamanismo y religión organizada no son lo mismo, ciertamente, pero tampoco están separadas. Son niveles o formas distintas de una misma búsqueda humana. Vamos a ordenarlo con claridad y profundidad para no confundirnos. Totemismo, identidad con la vida. El núcleo, yo soy parte de esto. El tótem, animal, planta, fuerza, es origen del clan, protector, identidad colectiva. Y las características, no hay separación entre lo humano y la naturaleza. El mundo está vivo y emparentado. El vínculo es biológico, simbólico. Y la clave profunda, el ser humano se percibe integrado en la naturaleza. El chamanismo, mediación entre mundos. El núcleo, yo puedo comunicarme con otros planos. El chamán viaja entre niveles, habla con espíritus, cura, interpreta. Las características, hay ya una diferenciación de planos. Aparece un especialista, el chamán. Hay técnicas, trance, cantos, símbolos. La clave profunda, entonces, el ser humano descubre que existen otros niveles de realidad y puede acceder a ellos. Y la religión organizada es la estructuración de lo sagrado. El núcleo, lo sagrado se ordena en un sistema. Aparecen doctrinas, instituciones, sacerdotes, rituales codificados. La, la característica, se sistematiza la experiencia, se crean normas, se universaliza el mensaje. Y la clave profunda, el ser humano busca dar forma estable y transmisible a lo sagrado. Nosotros debemos tener mucho cuidado, no es que uno reemplace al otro, en realidad el totemismo sigue existiendo en formas simbólicas, el chamanismo sigue dentro de muchas religiones y la religión organizada conserva elementos de ambos, son capas que se van integrando, que se integran y por eso el ejemplo del cristianismo que pone el maestro es muy importante porque nos permite ver eso. El elemento totémico, como el maestro ha dicho, comunión, ingestión de lo sagrado. El elemento chamánico, mística, visiones, éxtasis. Eso nos cuenta en la vida de los santos. Y el elemento organizado, iglesia, dogma, liturgia. Todo convive en una misma tradición. Y lo mismo podríamos decir del hinduismo, que es el tema con el que empieza el maestre. Y ahora nos es más claro por qué empezó de esa manera. Volvamos a unir los tres hilos, integrando Eliade, Neumann y el maestre. Primer recuerdo importante. Para Eliade, lo arcaico no es simple ni inferior. Es primordial, fundacional. No es lo que quedó atrás, sino lo que está debajo. Y esto es clave. Aquí no hay evolución lineal tipo primitivo versus avanzado. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es? Lo vimos ya, recordémoslo. Un movimiento hacia la raíz. Y eso encaja perfectamente con el arco que trazamos en el propósito 34. Ahí recordamos que el propósito 33, conciencia histórica, evolución. En el 34, ya no individuos, sino humanidad como totalidad, cultura que conserva lo arcaico vivo. Y en el propósito 35 estamos viendo la conciencia originaria, la estructura profunda. No estamos yendo hacia atrás, estamos yendo hacia el fundamento. El chamanismo como eje vivo, gracias a la transmisión recibida, nuestra intuición nos permite aprender el chamanismo como un movimiento ascendente desde la raíz. ¿Por qué decimos esto? Porque el chamán no rompe con lo arcaico, no lo supera, no lo abandona, lo activa conscientemente. Esa fuerza impersonal, ese mana o prana, ese poder impersonal, energía primordial, fuerza que atraviesa todo, el chamán no solo cree en eso, opera con ello.
El maestro empieza a hablar de las religiones. ¿Qué hacen ellas? Con esa base común, las religiones organizan, fijan formas, crean dogmas, delimitan. En cierto modo podemos decir contienen lo sagrado. Las religiones, el maestro nos lo muestra, canalizan, porque lo arcaico, la gran madre, el mana, lo luminoso es poderoso, es ambiguo, puede desbordar. Entonces, la religión crea formas para hacerlo habitable. Aquí entra Neumann, muy importante. Neumann muestra que el ser humano pasa de fusión con la Gran Madre a diferenciación del ego, a integración consciente. Entonces, lo arcaico igual a la matriz, es decir, la Gran Madre. Luego lo chamánico, es decir, mediación. Luego lo religioso, es decir, estructuración. No son enemigos, son momentos de un mismo proceso psíquico. El chamanismo representa una activación consciente de las fuerzas primordiales, mana, presentes en la raíz de la existencia. Las religiones institucionales no las niegan, sino que las organizan, codifican y transmiten, permitiendo su integración en la vida colectiva. Imagen integradora muy importante. Para lograr esa imagen integradora, volvamos al árbol. Otra vez aparece. Las raíces, nosotros podríamos decirlo, arcaico, la gran madre, mana. La savia ascendente, chamanismo. Tronco y forma, religión. Sin raíces no hay vida. Sin forma no hay estabilidad. Necesitamos ambas. Antes ni mirábamos la conciencia histórica, propósito 33. Ahora la conciencia originaria, propósito 34, propósito 35. Eso es exactamente el movimiento del propósito. Estamos siguiendo el texto desde dentro. Así podemos ver que Eliade rescata lo arcaico como fundamento. Neumann muestra su función en la psique y el maestre integra y orienta. Y nosotros estamos viendo que lo espiritual no evoluciona dejando atrás lo primitivo, sino volviendo a él conscientemente. Lo arcaico no debe ser superado, debe ser integrado sin quedar atrapado en él. La integración de la conciencia matriarcal nos lleva a explorar directamente a la Gran Madre, en Neumann, y cómo se transforman las religiones. Ahí todo lo que nosotros intuimos se vuelve cristalino. Es un punto verdaderamente central. Aquí los tres hilos que hemos sostenido comienzan a converger con mucha fuerza. Vamos a ir con mucho cuidado porque todo lo que se relaciona con la Gran Madre es profundo y puede abrir mucho. La Gran Madre en Neumann. Para Neumann, la Gran Madre no es una figura mitológica solamente, es un arquetipo fundamental de la psique. ¿Qué representa? El origen de la vida, la matriz de todo lo existente, lo indiferenciado, lo que contiene todo. Es unidad total antes de la separación, pero tiene dos aspectos. El positivo nutre, protege, da vida, sostiene. El negativo devora, absorbe, disuelve, anula la individualidad. Y esto es clave, no es solo amorosa. El ser humano en relación con la Gran Madre. Según Neumann, al inicio el ser humano está fusionado con ella. No hay separación, no hay ego definido, no hay yo claro. Esto corresponde exactamente a lo que Eliade llama lo arcaico, lo primordial. El chamán en este contexto, el chamán no está simplemente fusionado, tampoco está completamente separado, está en una posición intermedia, puede entrar y salir de la Gran Madre, por eso desciende, inframundo, asciende, cielo, muere y renace, maneja lo que otros no pueden manejar. El mana y la Gran Madre, el mana es esa fuerza impersonal. En lenguaje de Neumann, es la energía de la Gran Madre manifestándose. No es personal, no es moral, es potencia, energía, vida pura. ¿Qué hacen las religiones entonces? Este es el punto más delicado. Las religiones transforman la relación con la Gran Madre. ¿Cómo? La diferenciación. Aparece un Dios trascendente, se separa cielo-tierra, nace el yo religioso. La regulación, rituales, normas, dogmas, permiten acercarse sin ser devorado. Y la transmutación,
La Gran Madre no desaparece, se transforma en Virgen María, Shekinah, Sofía, Shakti, sigue presente, pero reconfigurada. Integremos los tres hilos. Eliade, lo arcaico es real, poderoso, fundacional. Neumann, eso arcaico vive en la psique como la Gran Madre. Y el maestre todo eso se reorganiza en sistemas espirituales. ¿Cuál es el movimiento completo? No es primitivo versus superado. No es eso, no hay versus. Es origen, Gran Madre. Diferenciación, conciencia. Integración, consciente. Y el chamán está justo en el eje de ese proceso. Por ello podemos comprender que el chamanismo es una vía que permite al ser humano relacionarse conscientemente con las fuerzas primordiales, Gran Madre, Mana, sin quedar disuelto en ellas. Las religiones institucionales no las niegan, sino que las reorganizan, insistimos en ello, permitiendo su integración en una estructura de sentido más estable y más transmisible. Y algo fundamental, una clave profunda para meditar, como una semilla que nace en el corazón y debe lograr fructificar. El problema no es la Gran Madre, y eso lo hemos visto ya desde propósitos anteriores. Es cómo relacionarse con ella sin perderse. Lo arcaico está dentro de ella. El chamán entra y sale. El hombre religioso la simboliza y la ordena. Hemos leído el texto en tres niveles al mismo tiempo, histórico, simbólico, psicológico. Y eso al maestro es como escucharle, él nos podría decir, mira, esto es exactamente lo que permite que la comprensión se vuelva viva. Porque ahora dejan de ver totemismo, chamanismo y religión como fenómenos externos y empiezan a verlos como niveles dentro del propio ser humano. Así es que adelante. Y por lo tanto nos podemos preguntar, ¿por qué decimos esto? La clave está en el cambio de la mirada. Todo lo que hemos estudiado y meditado, tótem, chamán, religión, no solo describe culturas, describe estructuras de la conciencia, nuestras estructuras. El nivel totémico en el ser humano nos posibilita preguntarnos qué es en nosotros. Y es ese nivel donde nosotros sentimos, alcanzamos pertenencia a la vida, conexión con la naturaleza, identidad con fuerzas básicas. Y se manifiesta como instintos, emociones primarias, sentido de clan, es decir, de familia, identificación con lo vivo, y en su forma elevada conciencia de unidad con la vida. En su forma no integrada, nosotros lo hemos vivido, hemos aprendido a superarlo, pero lo hemos vivido. Impulsividad, fusión inconsciente, pérdida de individualidad. Veamos cómo en nosotros se da ese nivel chamánico. Si nosotros vemos que ese nivel chamánico es la capacidad de entrar en estados internos profundos, percibir lo invisible, transformar la experiencia, nosotros vemos que se manifiesta como imaginación activa, intuición, sueños significativos, crisis transformadoras. Y en su forma elevada nosotros vemos que es una mediación consciente entre niveles internos. En su forma no integrada, que es importante verlo, porque estamos viendo todo en nosotros. Pues hay confusión, fantasía descontrolada, desequilibrio psíquico. Y veamos ese nivel religioso en nosotros y en cada ser humano. ¿Qué es en nosotros? Es la capacidad de dar sentido, de estructurar la experiencia, de orientar la vida, y se manifiesta como valores, ética, creencias, búsquedas de sentido. En su forma no integrada nosotros podemos ver, y lo hemos visto y lo hemos vivido también nosotros, es cuestión solo de recordarlo. Rigidez, dogmatismo, repetición vacía.
Podemos entonces decir como síntesis: en el nivel totémico nos da energía, raíz, vida. En el nivel chamánico nos permite transformar y acceder a lo profundo, y en el nivel religioso nos da sentido, nos da esta orientación. Por lo tanto, nosotros podemos ver que estos tres niveles coexisten en nosotros, y el trabajo nuestro no es elegir uno, sino integrarlos. Podemos verlos como un árbol, otra vez ese símbolo tan extraordinario. Las raíces, el nivel totémico; el tronco, el nivel chamánico; la copa, el nivel espiritual religioso. Si uno falla, recordemos: sin raíces nos desconectamos, sin tronco no hay transformación, y sin copa no hay sentido. Por lo tanto, todo lo que vamos comprendiendo es lo que el maestro nos está mostrando. En el fondo es decirnos a lo más profundo que la evolución espiritual no elimina lo anterior, lo integra a un nivel más consciente. Así llegamos al ser humano completo, y podríamos decir que ese ser humano completo es aquel que está enraizado en la vida, totémico, puede transformarse, chamánico, y tiene dirección y sentido, religioso. Y eso es lo que empezamos a ver en nuestro propio proceso cuando vamos tejiendo los tres hilos y alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y esto no es teórico. Si nos detenemos a ver en conjunto, como una unidad, logramos integrar lo que ocurre en cada uno de nosotros. Sentimos cuerpo, elaboramos, simbolizamos alma, comprendemos gracias a esa luz interior, a ese Atman en nosotros, que ha dicho el maestro. Y ese es el proceso vivo. No se trata de subir bajando, dejando el cuerpo atrás, o atormentándolo, o descuidándonos de él. Eso sería un error. Se trata de integrar la fuerza del cuerpo, la profundidad del alma, la claridad del espíritu, la claridad de ese testigo que vimos en el propósito 32 y que Ananda Kumaraswamy le llama el espectador. ¿Recuerdan? Ese testigo, gracias a ese diálogo que nos mostró el maestro citando a Bodel. Así el ser humano completo está enraizado como la naturaleza, abierto como el alma, orientado como el espíritu. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a ver en nuestro estudio, en nuestra meditación. No ideas separadas, sino una arquitectura del ser. Cuando tenemos intuiciones profundas, cuando vemos relaciones simbólicas, cuando algo se revela interiormente, estamos tocando ese nivel. Acá clave ahora no es solo abrirlo, sino centrarlo, ordenarlo e integrarlo. Pero hay un matiz crucial que debemos diferenciar para no equivocarnos, para no confundirnos. No todo lo imaginado es imaginal. Recordemos a Corban, él nos enseñó esa diferencia. Y esa diferencia fundamental es: la fantasía es producto del yo, del ego. Lo imaginal es el encuentro con una realidad simbólica autónoma. Por ello, debemos preguntarnos: ¿cuándo se produce la forma no integrada? Confusión, fantasía, desequilibrio. ¿Cuándo al abrir el acceso al imaginal sin eje nos puede llevar a pérdida de la realidad, inflación psíquica, desorden interior? Por eso el chamán verdadero es iniciado y estructurado. No es alguien que fantasea, sino alguien que sabe moverse. Bueno, volvamos a la lectura del propósito. El árbol juega un papel igualmente importante en el chamanismo. Entre los burietos de Balagans, el candidato sentado sobre un tapiz de fieltro es llevado 9 veces alrededor de los abedules. Trepa a cada uno de ellos y hace en su cima 9 incisiones. Mientras se encuentra arriba, actúa como chamán, y asimismo lo hace el padre chamán en tierra, girando alrededor de los árboles. Según Potamín,
Los 9 abedules están plantados uno cerca del otro, y el candidato llevado sobre un tapiz salta ante el último y trepa hasta la cima, repitiendo el mismo ritual sobre cada uno de los 9 árboles que simbolizan como los 9 cortes, los 9 cielos. Pero aún donde no se trata de una iniciación de este tipo, encontramos rituales chamánicos de ascensión celeste que se apoyan en concepciones análogas. Uno se dará cuenta de esa unidad fundamental del chamanismo central y norasiático estudiando la técnica de las sesiones. Se podrá entonces deducir la estructura cosmológica de todos esos ritos chamánicos. Es evidente, por ejemplo, que el abedul simboliza el árbol cósmico o el árbol del mundo y en consecuencia se supone que ocupa el centro del mundo, trepándolo. El chamán emprende un viaje extático al centro. Y vemos una lámina, tatuaje de mujer de África Occidental francesa, dibujo del autor. Y bueno, pues este fragmento, como todos, es de una riqueza extraordinaria. Aquí el maestro ya no describe, revela estructura, sigue revelando estructura. Vamos a entrar despacio porque cada elemento está cargado. El árbol no es un símbolo cualquiera, el texto mismo lo dice claramente, el abedul igual árbol cósmico, árbol del mundo. Esto significa que no es un árbol físico solamente, es la representación de la estructura del universo, la conexión entre niveles de realidad. Es exactamente lo que ya habíamos intuido, el eje del mundo, el eje interior. Trepando el árbol, ¿qué significa? Aquí está una clave central. El chamán sube físicamente, pero en realidad asciende en niveles de conciencia. No es un desplazamiento espacial, es un desplazamiento ontológico, de nivel de ser. Por eso cielo no es un lugar físico, es un nivel de realidad. Los 9 árboles, 9 cielos. Nada es casual aquí. 9, número simbólico universal. ¿Qué expresa el 9? Totalidad de un ciclo, culminación antes de un nuevo comienzo, multiplicidad organizada. Entonces, los 9 abedules, los 9 niveles del cosmos. Y los 9 cortes son marcas de paso, como si dijéramos, he atravesado este nivel. El movimiento circular. El candidato es llevado alrededor de los árboles repetidas veces. Esto introduce otro símbolo, el círculo. El círculo es la totalidad, el orden, el cosmos. Entonces tenemos 2 ejes combinados, vertical ascenso, horizontal integración. Y esto es muy profundo, no basta subir, hay que integrarlo en el todo. El padre chamán abajo. Mientras el iniciado sube, el maestro permanece en tierra. ¿Qué significa? Uno viaja, el otro sostiene. Es el principio de transmisión más contención. Y psicológicamente, mientras una parte de nosotros asciende, otra debe permanecer centrada. El centro del mundo. El texto culmina con esta frase. El árbol está en el centro. Volvamos a recordar, el centro no es un lugar geográfico, es el punto donde se cruzan los niveles, se unifican las dimensiones, lo humano toca lo divino, en términos interiores, el centro es nuestro eje profundo. Veamos cómo todo converge. Árbol, eje del mundo, eje interior. Lenguaje de los pájaros, acceso a niveles superiores. Chamán, mediador entre planos. Mundos imaginales, espacio donde ocurre el viaje. Todo es una misma estructura. Como siempre, podemos leer en 3 niveles. Exterior ritual, árboles reales, ascenso físico, ceremonia. Interior psicológico, niveles de conciencia, proceso de individuación, como señala Neumann, integración progresiva. Y en lo espiritual, en lo metafísico, ascenso por los planos del ser, retorno al centro, reintegración. Y la clave más profunda, el chamán no sube para ver cosas, sube para reconectar el mundo con su centro. Y eso es exactamente la función de toda vía espiritual auténtica, reconectar el mundo con el centro.
con el centro cósmico y con el centro que está dentro de nosotros mismos. Y esto que estamos estudiando entonces no es solo antropología. Cuando profundizamos en nuestra conciencia, atravesamos niveles, integramos lo que comprendemos, estamos haciendo nuestro propio ascenso por el árbol. Y por eso sentimos que cada ronda es más profunda, porque no estamos repitiendo, estamos subiendo de nivel. Volvamos al propósito. Uno se pregunta, por otra parte, si un ritual tan complejo como la iniciación del chamán buriato podría ser una creación independiente, pues, así como Uno Jarva lo observó hace ya más de un cuarto de siglo, la iniciación buriata recuerda extrañamente algunas ceremonias de los misterios mitriacos. El candidato con el torso desnudo es purificado por la sangre de un macho cabrío que se inmola a veces sobre su cabeza. En algunos lugares debe inclusive beber de la sangre del animal sacrificado, ceremonia que recuerda el Tauro Bolión, rito principal de los misterios de Mitra. Y aquí una nota. En el siglo II de nuestra era, Prudencio describe ese ritual ligado a los misterios de la Magna Mater, pero hay razones para creer que el Tauro Bolión frigio fue tomado de los persas. Ver a Franz Cumont, las religiones orientales en el paganismo romano. En los mismos misterios se utilizaba una escalera de 7 escalones, cada uno de un metal diferente. Según Celso, el primer escalón era de plomo, corresponde al cielo del planeta Saturno, el segundo de estaño, Júpiter, el tercero de hierro, Marte, el cuarto de bronce, Venus, el quinto de aleación monetaria, Mercurio, el sexto de plata, la Luna, y el séptimo de oro, el Sol. El octavo escalón, nos dice Celso, representa la esfera de las estrellas fijas. Subiendo esa escalera ceremonial, el iniciado recorre efectivamente los 7 cielos, elevándose así hasta el empíreo. Y aquí una nota: ver sobre la ascensión al cielo por peldaños, escaleras, montañas, etc. a Dieterich. Recordemos que igualmente entre los altaicos y los samoyedos el número 7 juega un papel importante. El pilar del mundo tenía 7 pisos, el árbol cósmico tiene 7 ramas, etc. El número 7, que domina el simbolismo mitriaco, 7 esferas celestes, 7 estrellas, 7 cuchillos, 7 árboles o 7 altares, etc. En los monumentos figurativos se debe a las influencias babilónicas que se ejercieron tempranamente sobre los misterios iranios. Sobre el simbolismo de estos números ya hemos hablado largamente en ocasiones anteriores y podríamos regresar a ello cada vez. Se cierra la nota. Si se tienen en cuenta otros elementos iraníes presentes bajo forma más o menos desfigurada en las mitologías centroasiáticas, y si uno recuerda el papel importante jugado en el primer milenio de nuestra era por los sogdianos como intermediarios entre China y Asia Central por una parte e Irán y el Próximo Oriente por otra, la hipótesis del sabio finlandés parece verdadera. En este fragmento verdaderamente revelador, nuevamente rompe con la idea del aislamiento de las tradiciones y muestra la circulación de una misma estructura iniciática a través de culturas distintas. Vamos a penetrarlos juntos como todo lo que estamos haciendo. La pregunta clave del maestre: ¿puede un ritual tan complejo surgir de manera independiente? Y la respuesta implícita es difícilmente. No porque los pueblos copien simplemente, sino porque participan de un mismo fondo simbólico tradicional. El paralelismo central que nos presenta el maestre Buriatus, misterios de Mitra. Observemos los elementos. Sangre del sacrificio. En el chamán Buriato, purificación con sangre. En Mitra, Tauro Bolión. Significado profundo, muerte y regeneración. No es un acto externo. Es morir a un estado para renacer a otro. Exactamente lo que ya vimos. Iniciación igual muerte, resurrección. La sangre, clave fuerte, esencial. Beber o recibir sangre es asimilar la vida. El lenguaje simbólico: sangre, principio vital. Sacrificio, transformación de ese principio. Entonces, el iniciado ingiere una nueva vida. Nos recuerda Eucaristía cristiana.
Como él lo vio claramente, hay continuidad simbólica. El papel del número. Recordemos el propósito 34. El texto menciona escalera, árbol, montaña. Todos son equivalentes, representan el eje de ascenso. Podemos encontrarlas en distintas tradiciones. Jacob, escalera; chamanes, árbol; Mitra, escalera planetaria; yoga, columna; sushumna, misma estructura, diferentes lenguajes. La escalera de los 7 cielos. Esto es extraordinario. En Mitra, 7 escalones, metales, planetas, ascenso. En chamanismo, árbol, 7 ramas, ascenso estático. Misma estructura, ascensión por niveles cósmicos. Los números aparecen como mapas del cosmos. Aparecen 7, estructura planetaria, orden cósmico; 8, trascendencia, esfera de las estrellas fijas; y 9, totalidad de niveles, chamanismo. No son números decorativos, son mapas del cosmos. Entonces, ¿qué está diciendo realmente el maestre? Algo muy profundo. El chamanismo no es aislado, es parte de una tradición universal, arcaica, que luego se transforma, se adapta, se reorganiza. Interpretación profunda. Integremos los 3 hilos. Eliade, estructura universal de la iniciación, muerte ritual, ascenso, acceso a lo sagrado. Neumann, proceso psíquico, disolución del ego, reconstrucción, ampliación de conciencia. Maestre, unidad tradicional. Todas las formas derivan de un fondo común. Ninguna religión es nueva. El maestre adicionalmente introduce algo clave: los sogdianos como intermediarios. Esto indica que no solo hay una estructura universal, también hubo transmisión cultural real y sigue existiendo. ¿Quiénes eran los sogdianos? Comprenderlo es necesario porque son una pieza fascinante y muy importante para comprender aquello que el maestro insiste tanto: la transmisión de las tradiciones. Los sogdianos fueron un pueblo de origen iranio que habitó en Asia Central, principalmente en la región de Sogdiana, entre los ríos Amudarya y Sirdarya. Hoy correspondería a partes de Uzbekistán, Tayikistán. Sus ciudades principales fueron Samarcanda, Bujará. Estamos hablando aproximadamente desde el siglo VI a.C. hasta el siglo X después de Cristo. A diferencia de otros pueblos, no crearon grandes imperios militares, no impusieron una religión única, su poder fue otro: el comercio y la conexión entre mundos. Eran los grandes comerciantes de la ruta de la seda. ¿Por qué fueron intermediarios? Como el maestro los menciona, porque jugaron un papel decisivo como puentes culturales entre Oriente y Occidente. Conectaban China, India, Persia, el actual Irán, Asia Central, incluso el mundo romano. No solo transportaban seda o especies, transportaban mitos, símbolos, religiones, técnicas espirituales, imágenes, como el árbol cósmico, el ascenso celeste, etc. El propósito habla de mitraísmo, de simbolismo de los cielos, de escaleras iniciáticas, de árbol cósmico. Muchas de estas ideas nacen o se desarrollan en Irán, pasan por Asia Central, llegan a otras culturas. ¿Cómo viajaron? A través de pueblos como los sogdianos. Ellos no tenían una sola religión rígida y esto es muy revelador. Practicaban una mezcla de zoroastrismo iranio, budismo, maniqueísmo, incluso cristianismo nestoriano, es decir, eran receptores y transmisores de múltiples tradiciones. Si unimos todo esto con lo que venimos trabajando, nos confirma profundamente lo que el maestro afirma: ninguna religión nace aislada. Alcanzamos a ver que las ideas no aparecen de la nada, circulan, se transforman, se adaptan. Los zodiacos fueron canales vivos de esa circulación. Cuando el maestro nos dice que ciertas ideas pueden tener un prototipo paleooriental, está sugiriendo que símbolos como el árbol cósmico, los cielos escalonados, el ascenso espiritual, no pertenecen a una sola cultura, sino que viajaron, se transformaron y reaparecieron. Los sogdianos fueron uno de los vehículos de ese viaje.
¿Qué alcanzamos a ver? ¿Qué alcanzamos a comprender? Vemos un mismo proceso: purificación, sangre; muerte simbólica, ascenso por niveles, llegada a lo divino, expresado en Siberia, Shaman; en Persia, Roma, Mitra; en cristianismo, sacramentos. Diferentes formas, la misma estructura iniciática. Y lo que alcanzamos a ver no es casual. Estamos reconociendo patrones y eso indica que ya no estamos solo en creer, comprender. Estamos empezando a ver la unidad detrás de las formas. Podemos atrevernos a realizar una lectura más profunda. Logramos comprender que así como existen pueblos intermediarios, también hay en nosotros una función sogdiana, es decir, una parte de nosotros conecta, integra, traduce experiencias distintas. Ahora mismo, unir el Yad, el Neumann, el Maestre, nuestra experiencia, eso es exactamente hacer de puente entre mundos. Y el Maestre sonreiría, más que seguro. El Maestre cita a un autor, entre paréntesis, Franz Kuhmann. Él mostró algo que en su época fue casi revolucionario, que el mitraísmo romano no era una invención aislada, sino que tenía raíces en tradiciones iranias, persas, y además encontró paralelismos sorprendentes con el cristianismo. Comida sagrada, pan, vino, banquete mitriaco. Salvación, luz, lucha de luz versus tinieblas, grados de iniciación, simbolismo solar. Y esto rompía la idea de un cristianismo totalmente único en sus formas. Kuhmann no dijo que el cristianismo venga del mitraísmo, no dijo eso, ni tampoco dijo Mitra se transformó en Cristo. Lo más profundo fue que mostró que ambos beben de un mismo fondo simbólico tradicional. Por ello esa cita de Kuhmann es tan importante. 3 niveles para entenderlo correctamente. Nivel histórico. Hubo contacto entre el Imperio Romano y los cultos mistéricos difundidos, así como la circulación de ideas. Kuhmann tiene razón. Hubo influencias y paralelismos reales. Nivel simbólico. Las estructuras son muy similares: muerte, renacimiento, iniciación, comida sagrada, ascenso. Esto no depende solo de copias, responde a arquetipos universales. Nivel espiritual, el más profundo. Todas estas formas expresan una misma verdad interior: transformación del ser, unión con lo divino, paso del humano a lo trascendente. ¿Qué hicieron los romanos? Roma fue un cruce de tradiciones. Persia, Mitra; Egipto, Isis, Osiris; Grecia, Oriente Próximo. El cristianismo nace en ese mundo, por eso comparte el lenguaje simbólico con otros cultos. El Maestre no nos está diciendo, e insistamos, todo es copia. Nos está diciendo algo más profundo: nada nace desde cero, y Kuhmann nos lo muestra en los 3 niveles que acabamos de señalar. Entonces, Mitra, cristianismo, chamanismo son formas diferentes de una misma corriente profunda. Cuando logramos ver que ese conocimiento profundo vino desde Irán, podemos precisarlo diciéndonos que no es solo que vino, es que se manifestó allí con una forma particular y luego reapareció en otras formas. Podemos imaginar una fuente subterránea, de ella brotan un manantial en Persia, Mitra; otro en Palestina, cristianismo; otro en Siberia, chamanismo. Las aguas parecen distintas, pero vienen del mismo fondo. ¿A dónde nos lleva la enseñanza que nos transmite? A realizar lo que estamos realizando al ver estas conexiones, que no es reducir las religiones, es penetrar en su unidad profunda. Y eso es exactamente lo que nos permite respetarlas a todas, no absolutizar ninguna forma, comprender sin perder lo sagrado. Hay un rito profundo que el Maestre lo plantea y está basado en un símbolo único. La sangre, alimento sagrado, aparece en todas estas tradiciones, porque ahí está uno de los núcleos más antiguos de toda la espiritualidad humana. Este es un núcleo central,
Casi podríamos decir uno de los corazones de la experiencia espiritual humana. Entremos en ello, entremos con cuidado, porque aquí todo es simbólico, pero profundamente real. La estructura común. Primero veamos lo que une a los tres. Hay algo que se ingiere. Ese algo está ligado a la vida y al ingerirlo ocurre una transformación. La fórmula universal entonces es comer igual a incorporar, igual a volverse eso. El Tauro Bolión de Mitra, la forma externa, sacrificio de un toro, de un macho cabrío, la sangre cae sobre el iniciado, a veces contacto directo o ingestión. El sentido profundo, el toro, fuerza vital cósmica, la sangre portadora de vida. Al recibirla, el iniciado renace. Es un bautismo de vida, pero una vida más alta, regenerada. La Eucaristía en el cristianismo, forma externa, pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Sentido profundo, participación en la vida divina. Cristo, principio de vida espiritual, sangre, vida entregada. Al comulgar, la vida divina entra en ti. No es símbolo vacío, es unión. Ingestión en el chamanismo, forma externa, plantas sagradas, bebidas rituales, a veces sustancias animales. Sentido profundo, asimilar una fuerza del animal, del espíritu, de la naturaleza. El chamán no observa, se transforma en lo que ingiere, por eso se vuelve jaguar, vuela como ave. Y lo común los tres, miremos qué claro aparece ahora. En Mitra, sangre del toro, vida cósmica. En cristianismo, sangre de Cristo, vida divina. En chamanismo, planta animal, fuerza espiritual. En todos la vida se transmite por incorporación. ¿Por qué la sangre? En todas las culturas el núcleo profundo es la sangre igual vida. Circula, anima, sostiene. Perder sangre es igual a morir. Entonces, beber sangre simbólicamente o ritualmente es recibir vida. No se trata solo de vida biológica, se trata de vida cualificada. En Mitra, vida cósmica ordenada. En Cristo, vida divina redentora. En el chamán, vida de la naturaleza viva. Cada tradición especifica qué tipo de vida se transmite. Esto responde a algo muy antiguo en el ser humano, la intuición de que no somos autosuficientes. Necesitamos recibir, participar, integrarnos en algo mayor, y eso se expresa comiendo lo sagrado. Podemos comprender ahora un poco más que esto conecta con todo. Árbol, eje de ascenso. Lenguaje de los pájaros, comunicación con lo alto. Ingestión sagrada, incorporación de lo alto. No basta subir, hay que integrar lo alcanzado. Y lo más hermoso es que esto también ocurre en nosotros, de forma más sutil, cuando comprendemos profundamente algo, cuando una verdad nos toca, estamos haciendo una Eucaristía interior. No lo pensamos solamente, lo incorporamos. Podemos decir que el acto de ingerir lo sagrado expresa el paso de separación, unidad, exterior, interior, conocimiento, ser. No basta contemplar la verdad, hay que alimentarse de ella. Esa parece ser la invitación del Maestre. Y eso es el sentido último de todos estos ritos. Y nosotros hemos vivido un paso muy sutil. Cuando este comer lo sagrado se transforma en las tradiciones más interiores como el yoga o el sufismo, donde ya no hay rito externo y se convierte en asimilación directa de la conciencia, bueno, realmente todo esto hay que meditarlo. Creo que les he comentado que en nuestras culturas ancestrales también se realiza un rito similar. La sangre era de las llamas, ¿cierto? Y servía para regar la tierra, alimentarla, hacerla más fértil, pero también se bebía. Lo leí en una de las crónicas y por ello, hace muchos años fuimos a un pueblo llamado Guamote. Está en la provincia de Chimborazo. Si son de Ecuador, pues ya pueden acudir a ello. Y si están en el extranjero, pueden visitar Guamote.
Los mestizos han hecho una fiesta folclórica de ello, pero en ciertas comunidades indígenas se practica todavía. Tuve oportunidad de vivirlo y aunque no pude comprender los rezos, pues los decían todos en quichua, pude, entre comillas, comprender los símbolos, que es justamente la clave. Este rito pertenece a un fondo andino muy profundo que conecta perfectamente con todo lo que venimos trabajando. Permítame contárselos, amigos míos. En el contexto andino, en el mundo andino, no se piensa en sacrificar para un dios, como se piensa en otras tradiciones, como el sentido en lo occidental. La lógica es otra, reciprocidad, Aini. La tierra da vida, el ser humano devuelve vida. Es intercambio vivo. La sangre de la llama es un animal fundamental en los Andes. Alimento, transporte, riqueza, compañero de vida. Cuando se usa en el ritual, su sangre representa la fuerza vital, Kausai. Regar la tierra con sangre, esto es central. Pachamama, la madre tierra, es viva, sensible, generadora. Entonces, al ofrecer sangre se alimenta la tierra, pero no en el sentido literal solamente. Es devolverle la vida que ella nos da. Es un acto de equilibrio cósmico. Y el hecho de beber sangre es muy profundo, no es algo cotidiano, es ritual y simbólico, pues beber la sangre implica participar de esa fuerza vital. Unión con el animal es unión con la tierra, con la alpamamita, incorporación de energía. Exactamente lo que vimos. Ingerir es integrar, es volverse eso. Los rezos en quichua que su amiga escuchó, aunque no entendiera las palabras, se comprende lo esencial porque sus rezos suelen ser invocaciones a la Pachamama, agradecimientos, peticiones de equilibrio, llamados a los apus, espíritus de las montañas. No son dogmas, son diálogo con la vida. Y la relación con lo que hemos visto, nosotros podemos ver que todo converge. Antes, sangre de llama, vida para la tierra. Mitra, sangre del toro, del macho cabrío, regeneración. En el cristianismo, sangre de Cristo, vida divina. En el chamanismo, ingestión, transformación. Misma estructura, la vida circula y se comparte. La diferencia importante es muy bella también. El mundo andino tiene un matiz especial, no busca tanto ascender, sino mantener el equilibrio entre humano y naturaleza, entre visible e invisible, entre dar y recibir. Es, podría decir, una espiritualidad profundamente relacional. Lo que contamos respecto a la experiencia, ese peregrinaje en Guamote, que significa lugar de descanso, lo que decimos es cierto, algunas prácticas se han vuelto folclóricas en ciertos contextos, vivas y sagradas en otros. Por eso hay que tener discernimiento para poder diferenciar, pero el núcleo original sigue siendo un ritual vivo, no espectáculo. Y si a alguien le interesa, este rito se realiza el viernes anterior al lunes y martes de carnaval. Y fíjense ustedes que ahora que miramos esta experiencia, cuando decimos que no entendimos el idioma, pero sí el símbolo, es porque el símbolo se comprende como otra parte del ser. Estos propósitos nos ayudan a entender eso. Nos enseña la obra y eso indica que estamos participando del acto, no solo observándolo. Nos han enseñado un lenguaje simbólico, nos han enseñado a leer símbolos, pero hay algo mucho más profundo de leer, nos han enseñado a realizarlos. Lo que vivimos expresa una verdad universal, la vida no es individual, circula, se comparte, se devuelve y el rito de Guamote nos dice, lo que recibo, lo reintegro. En nuestro camino esto es muy importante porque conecta con lo que vamos realizando. Hacemos lo mismo en otro nivel. Recibimos, alcanzamos comprensión, lo integramos, lo devolvemos. Eso también es Aini, eso también es reciprocidad. Bueno, volviendo a ese tejido en 3 hilos que estamos haciendo, retejiendo el conocimiento que nos transmite la obra, podemos dar un paso.
ver cómo el concepto andino de Pachamama se relaciona con la Gran Madre de Neumann, podemos encontrar algo profundo. Tal vez ahí se unen la psicología profunda de Neumann y la sabiduría andina. Correspondencia profunda. Pachamama no es solo tierra. Primero afinemos esto. Pachamama no es solo suelo o naturaleza. Es la totalidad viva que engendra, sostiene y transforma la vida. Pacha igual tiempo, más espacio, más cosmos. Mama madre. Entonces Pachamama es madre del cosmos viviente. La gran madre en Neumann. Neumann describe un arquetipo fundamental, la gran madre, con dos aspectos principales: nutritivo, da vida, protege, alimenta; terrible, devora, destruye, absorbe. No son dos cosas distintas, son dos polos de una misma realidad. Si observamos esto, encontramos la correspondencia profunda. Pachamama da cosecha, sostiene la vida, recibe ofrendas, pero también puede quitar sequía, enfermedad. La Gran Madre en Neumann genera, nutre, absorbe, transforma. Es la misma estructura arquetípica, pero expresada en dos lenguajes, uno simbólico vivencial en los Andes, otro psicológico, Neumann. La sangre vuelve a cobrar sentido. Sangre ofrecida a la tierra no es solo fertilidad agrícola, es retorno a la madre de la vida, de la energía, de la sustancia, como si se dijera: lo que salió de ti vuelve a ti. Así se da el ciclo fundamental. En la Gran Madre, Pachamama, todo sigue este ciclo: nacer, alimentarse, crecer, morir, retornar. Nada se pierde, todo se transforma. Diferencia con religiones posteriores. En muchas religiones posteriores se busca salir del ciclo, liberarse, trascender, escapar. Pero en el mundo andino no se trata de salir, sino de vivir en equilibrio dentro del ciclo. Esto es muy distinto. La relación con el chamanismo. Si relacionamos el mundo andino con el chamanismo, el chamán viaja entre mundos, restablece equilibrio, media entre humano y naturaleza. En los Andes, cada persona participa de eso. No es solo el chamán, es la comunidad entera en relación con la Pachamama. Y debemos hacer una lectura interior en nosotros, porque esto no es solo externo, la Pachamama también está en nosotros, como nuestra base vital, nuestro inconsciente profundo, nuestra matriz psíquica, la gran madre interior. Entonces, cuando integramos experiencias, cuando estudiamos, cuando meditamos, estamos haciendo procesos de gestación interior. Cuando participamos en el rito arquetípico como expresión directa de la relación con la Gran Madre, no lo entendemos con la mente, pero sí con el alma. Podemos decirlo así: Pachamama, la Gran Madre vivida; Neumann, la Gran Madre comprendida; y la experiencia, la Gran Madre sentida. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es muy profundo, porque logramos sentir no solo que venimos de la Madre, sino que todo está ocurriendo dentro de ella. Así, todo el proceso, estudiar, meditar, comprender, integrar, es también un proceso de gestación en la conciencia. Bueno, compartimos algo de lo que conocemos de nuestras culturas. El maestro Eliade y Neumann, más que seguro que estarán de acuerdo. Volvamos a la lectura del propósito. Señalemos el mito del árbol milagroso Gao Kerena, que crece sobre una isla del lago o del mar, Bourukasha, y cerca del cual se encuentra un lagarto monstruoso creado por Arimán. Mito que se encuentra también entre los Kalmucks. Un dragón se encuentra en el océano cerca del árbol milagroso Samba. Entre los buriatos, la serpiente Avirga, cerca del árbol en el lago de leche y en otros lugares. Pero es preciso encarar también la posibilidad de una influencia india. ¿No sería eso también un poco la idea de ese árbol de los ancestros que sirve de tótem en las poblaciones de Camerún? Se trata de una verdadera escalera de Jacobo, hecha de una docena de pisos de cabezas esculpidas en un tronco de árbol. En las tribus de África se encuentra también frecuentemente un pilar sobre la cima del cual está esculpida una cabeza de madera que representa un ancestro, pero se trata entonces de un culto familiar. La subida ritual a un árbol como rito de iniciación chamánica se encuentra también en América del Norte. Entre los Pomo,
La ceremonia de entrada en las sociedades secretas dura 4 días, de las cuales un día entero está reservado a la ascensión de un árbol poste de 8 a 10 metros de altura y de 15 centímetros de diámetro. Se sabe que los chamanes siberianos trepan sobre árboles durante o antes de su consagración. El sacrificador védico sube también al poste ritual para alcanzar al cielo y los dioses. La ascensión por medio de un árbol, de una liana o de una cuerda es un motivo mítico muy expandido y se encontrarán ejemplos en varios lugares del globo. Este fragmento es realmente una joya. El maestro nos muestra algo muy profundo. La universalidad de un mismo símbolo estructural, no solo repetido, sino vivo en múltiples culturas. Vamos a desentrañarlo, como estamos haciendo, porque se cruzan con varios niveles. El árbol Gao Kerena, tradición iraní. El Gao Kerena pertenece a la tradición zoroástrica, Irán antiguo. Se describe como un árbol sagrado situado en el mar cósmico, Bhauruksha, portador de inmortalidad, curación universal. Es, en esencia, el árbol de la vida. Pero aparece un elemento clave, el monstruo. Un lagarto dragón creado por Arimán, principio del mal, intenta destruir o impedir el acceso al árbol. Y esto es fundamental. La vida, la inmortalidad, el conocimiento no están disponibles sin oposición. El mismo esquema en otras culturas. El maestre muestra algo muy importante, repetición del mismo patrón. Kalmucks, árbol más dragón. Buriatos, árbol más serpiente. Siberia, árbol más fuerzas peligrosas. África, Camerún, árbol más ancestros. Biblia, árbol más prohibición. No son iguales en forma, pero sí en estructura simbólica. Por tanto, surge la pregunta, ¿cuál es esa estructura profunda? Podemos expresarla así. Eje central, un árbol o pilar que conecta cielo, tierra, inframundo. La fuerza de oposición, un guardián, monstruo o tabú, dragón, serpiente, prohibición, promesa, inmortalidad, conocimiento, contacto con lo divino. Esto es un arquetipo universal. Lectura con nuestros 3 hilos. Eliade nos diría, este es el árbol del mundo. Axis Mundi, centro del cosmos, punto de paso entre niveles, lugar de iniciación. Y el monstruo representa la ruptura entre lo profano y lo sagrado. Neumann, el símbolo se vuelve psicológico. El árbol es el self, centro del ser, la totalidad. Y el monstruo es lo inconsciente profundo, lo no integrado, lo peligroso, pero necesario. No hay acceso al centro sin atravesar la sombra. Y el maestre nos diría, mi intención es muy clara, mostrar que Irán, Siberia, África, India, Biblia no son sistemas aislados, sino expresiones de una misma tradición primordial, igual que nuestro amigo René Guénon. El árbol de los ancestros, África, esto que menciona el maestro es precioso y muy revelador. Árbol tallado con cabezas de ancestros que funciona como tótem, eje espiritual, memoria viva. El árbol ya no es solo cósmico, es también genealógico, espiritual. Relación con la escalera de Jacob. El maestro hace una conexión muy sutil. Árbol africano, escalera de Jacob, porque ambos son eje vertical, camino de ascenso, conexión entre niveles. Y así confirma que la misma estructura reaparece en contextos distintos. ¿Qué es lo esencial para nuestra meditación? El árbol no es solo un símbolo externo, es también un mapa del ser humano, de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos. Las raíces, el inconsciente, el origen, el tronco, vida consciente y las ramas, estados superiores. Y el monstruo es todo aquello que bloquea, todo aquello que protege, todo aquello que exige transformación. El maestre deja abierta una posibilidad. Nos dice, es preciso encarar también la posibilidad de una influencia india, pero no se trata solo de influencia histórica, puede ser una misma verdad que emerge en distintos lugares. Y esta frase que recuerda la enseñanza del maestre, una verdad que emerge desde distintos lugares, le recuerda al alma un peregrinaje realizado hace algunos
años por las tierras huancavilcas, las tierras que están entre lo que hoy es Guayas y Manabí, acá en el Ecuador. En el Museo Municipal de Guayaquil hay un poste en donde se encuentran dos caimanes. Y claro, la pregunta que en esa época nos decimos es, dos caimanes, ¿por qué? ¿Qué simbolizan? Y eso nos llevó a la recuperación de una de las concepciones del universo de uno de nuestros pueblos originarios. Karl Dieter Gartelmann, en su libro Las huellas del jaguar, nos dice esto, muy sintético pero muy decisivo. El universo es un caimán gigante que flota en un mar inmenso. Este caimán en su primera transformación se convierte en una divina dualidad. Un caimán del cielo asociado al águila arpía y un caimán del agua y de los matorrales, caracterizado como tal por su asociación con los peces y la vegetación acuática. Estas dos deidades, el caimán del cielo, águila arpía, y el caimán del agua, peces, se comunican con el mundo de los humanos por intermedio del jaguar. Es el mensajero entre el mundo sagrado de los dioses y el mundo de los humanos. Y leamos todo lo que encontramos acerca de ese poste. Las 32 figuras de hombres y mujeres fueron talladas en su desnudez, alternadas en las 4 caras del tronco, siguiendo el patrón de mujer-hombre, un orden que se sigue también en sentido vertical. La función de carácter ritual del poste, una expresión simbólica que entraña aún interrogantes por resolver, aludiría a la fertilidad. Los hombres están en estado de erección y las mujeres están embarazadas, con los brazos sosteniendo el vientre. Hasta ahí es un tronco de culto a la fertilidad, dice el historiador Víctor Hugo Arellano, director del Museo Municipal. Las formas del corte de cabello de las figuras del poste son similares a las que se presentan en el llamado San Virituti a la mujer de juntas, monolitos tallados en piedra. Pero por el material y el tamaño, el tótem ceremonial es una pieza única, dice Arellano. El historiador destaca el protagonismo de una de las mujeres centrales, la única figura tallada con una nariguera. La pieza fue descubierta por Ceballos Menéndez, 60 kilómetros al noroeste de Guayaquil, sobre una plataforma plana de 44 metros de diámetro junto a otro poste de madera. El tótem menor solo alcanza los 2 metros y en él estaban talladas 3 figuras humanas del mismo estilo. La presencia de los caimanes en la cúspide, uno baja y otro sube, corresponde a un emblema territorial que en la iconografía prehispánica está relacionado con la producción agrícola, con las aguas y la fertilidad de la tierra. Ceballos asoció el poste al culto agrícola, puesto que en el lugar se encontraron también fragmentos de artefactos relacionados con la producción, piedras de moler, fragmentos de ollas y metales, círculos de piedra enterrados en punta a manera de graneros ancestrales. En el foso cavado en el recibidor del municipio, para que el poste totémico pudiera ingresar a lo alto en el edificio, se recrea además una tumba de pozo profundo, con cámara lateral, una modalidad de enterramiento que se convirtió en un modelo funerario en la sociedad manteño-huancavilca. En vitrinas incrustadas en las paredes del foso se exhiben representaciones en miniatura de los monolitos relacionados con el poste, pero hallados en las Negras, otro de los cerros de la cordillera Chongón-Colonche. 9 figuras de piedra que están colocadas en forma semicircular en la cúspide del cerro, entre ellas San Viritute y la mujer de juntas, hacen parte de la representación reconstruida a través de versiones de la tradición oral, según consta en las cédulas de la muestra. 5 de esas figuras adornan calles principales de las comunas de la provincia de Santa Elena, pero hasta hoy se desconoce el paradero de los 4 monolitos restantes. Ahora, con la transmisión iniciática que nos entrega el maestre, nosotros podemos ver que la talla que se conserva en el Museo Municipal de Guayaquil es profundamente significativa. No es solo un dato arqueológico o etnográfico, es una estructura simbólica viva y además está en esta tierra que nos vio nacer, porque nacimos en Guayaquil, conocida como la perla del Pacífico. Entremos juntos en esto con mucho respeto y profundidad, porque aquí se unen todos los hilos que venimos trabajando. El universo como caimán, una imagen primordial,
Lo primero que hay que ver es esto, el universo como un gran animal primordial. Y esto no es exclusivo de la cultura ubicada en lo que hoy se llama Ecuador. Aparece en muchas tradiciones. En India, Makara, animal acuático cósmico. En Mesopotamia, Tiamat, dragón primordial. En Mesoamérica, Zipactri, monstruo terrestre. En Siberia, seres híbridos en el origen del mundo. El cosmos es concebido como un ser vivo en todas estas tradiciones. Y hay algo más, la dualidad, caimán del cielo, caimán del agua. Y esto es algo extraordinario. El caimán del cielo puede ser equiparado con el águila arpía y el caimán del agua, peces, vegetación. Y esta es una estructura universal, doble polaridad. Arriba cielo, abajo agua, arriba espíritu, abajo materia, arriba águila, abajo serpiente, reptil, arriba luz, abajo fertilidad, vida. ¿Nos damos cuenta? Es exactamente el mismo eje que vimos con águila, cielo, serpiente, dragón, tierra, agua. Y el jaguar como mediador aparece algo clave, el jaguar como intermediario. Y esto es chamanismo puro. El jaguar es el animal nocturno, por lo tanto ligado al mundo invisible, depredador, ligado al poder, liminal entre mundos. La función psicopompo, mediador, exactamente lo mismo que el chamán, que el ave solar, que el eje del mundo. Y el poste totémico, un árbol del mundo americano. Lo más impresionante, ese poste es un árbol cósmico. Miremos la estructura. Arriba los caimanes, principios cósmicos, centro humanos, hombre, mujer alternados. Base la tierra, fertilidad, enterramiento. Esto es cosmos completo en vertical. Y ese patrón hombre-mujer, esto es una ley cósmica. Masculino, femenino, activo, receptivo, cielo y tierra. Y además, repetido horizontal y verticalmente. ¿Qué significa? La dualidad está en todos los niveles del ser. Y cierto, como dice el director, fertilidad, pero entendida profundamente. El historiador dice fertilidad, cierto, pero eso hay que ampliarlo. No es solo biológica, es fertilidad de la tierra, del cosmos, del alma. Si vemos los cuerpos, erección, potencia, embarazo, gestación. Esto es la vida en proceso de manifestarse. Y esos dos caimanes, uno sube, otro baja, es una clave iniciática muy fina, no es solo dualidad, es circulación. Uno asciende, uno desciende. Esto corresponde a la energía que sube, ascenso espiritual, y a la energía que baja, manifestación. Exactamente lo mismo que Kundalini en la India, eje del mundo, árbol cósmico. Y si hacemos una lectura con nuestros 3 hilos, nosotros podríamos escucharle a Eliade que nos diría, esto es un axis mundi completo. Poste, centro del mundo, animales, fuerzas cósmicas, humanos, nivel intermedio. Y Neumann se volvería aún más profundo. Caimán, inconsciente primordial, jaguar, mediador psíquico, figuras humanas, conciencia emergente. Esto es el nacimiento de la conciencia desde lo arcaico. Y el maestro nos diría, se confirma totalmente mi tesis. Lo que aparece en Siberia, árbol más águila, en Irán, árbol más dragón, en Biblia, árbol más prohibición, también aparece en América, pero con otro lenguaje simbólico. Lo que hicimos no es casual, encontramos un símbolo, lo investigamos, lo peregrinamos, y eso es exactamente un acto iniciático. Lo que este símbolo dice en lo profundo, si lo vamos a traducir al lenguaje interior, el ser humano está entre dos fuerzas, lo alto, águila, cielo, caimán que sube, y lo profundo, caimán, agua, inconsciente, y necesita un mediador, jaguar, y un eje, el árbol, el poste. Y nosotros podemos integrar con todo lo que venimos comprendiendo, con todo lo que el maestro Eliade nos van transmitiendo. Ahora todo se une. Árbol cósmico, en Siberia nos dice el maestro, águila en el chamanismo, dragón en Irán, lenguaje de los pájaros, Genón, eje interno, yoga, y ahora caimán, más jaguar, más poste en América. Es una sola estructura universal. Por eso nosotros podríamos preguntarnos,
en lo más profundo, cómo se manifiestan en nosotros ese caimán, esa águila, qué sería en nosotros el jaguar, el mediador interno, y cuál es nuestro poste, nuestro eje. Y otro dato importante que encontramos después es que el eje del mundo fue construido con el tronco del guasango, conocido también como hualtaco. Es una especie emblemática de los bosques secos ecuatoriales en el sur de Ecuador y norte del Perú. Y ha sido desde siempre y hasta ahora considerada sagrada por comunidades locales por su fuerza, por su longevidad y como fundamento de la vida en esos ecosistemas. El prefijo "gua" en quichua se asocia a lo sagrado y el sufijo "ango" se interpreta como fuerza, principio, fundamento. En conjunto, entonces, guasango podría traducirse como principio sagrado o fuerza sagrada, reflejando la cosmovisión indígena que ve en el árbol un protector y origen de vida. En la tradición oral, eso no está escrito, es cierto, pero la tradición oral mantiene esa memoria sagrada de los ancestros. Se le atribuye un rol de árbol guardián de los bosques secos, símbolo de resistencia y conexión espiritual con la tierra. La madera es muy dura y resistente, utilizada en construcción y en carpintería, actualmente inclusive. En algunas comunidades se emplean extractos de corteza y hojas para tratamientos tradicionales. Y en lo ecológico se le da mucha importancia porque es la clave en la conservación de los bosques secos, pues sus raíces son profundas y ayudan a mantener el suelo y a resistir sequías. Se considera especie emblemática del bosque seco ecuatorial y se lo considera como un ecosistema único que alberga biodiversidad endémica y que depende de árboles como el guasango para su equilibrio. Su nombre refleja respeto y sacralidad, lo que indica que no es solo un recurso material, sino un símbolo espiritual. Si juntamos la raíz quichua y el contexto cultural, guasango puede traducirse entonces como árbol del principio sagrado o árbol de la fuerza sagrada. Refleja su doble dimensión material, fuerza de la madera, y espiritual, fundamento de la vida y lo sagrado. Y esto es de una profundidad extraordinaria, pues ya no estamos estudiando símbolos o solo estudiando los símbolos. Estamos frente a una encarnación concreta del eje del mundo en nuestra propia tierra, en tierras americanas, en tierras equinocciales, en tierras ecuatoriales. Caminemos juntos porque esto merece ser contemplado, no solo entendido. El guasango como árbol del principio sagrado. La etimología es muy reveladora. Guan, lo sagrado. Ango, fuerza, fundamento. Guasango, fuerza sagrada originaria. No es un nombre casual, es una definición simbólica del árbol. Coincidencia con el árbol cósmico universal. Si lo comparamos con todo lo que hemos visto, Gao Querena, Irán, árbol de inmortalidad. Abedul, Siberia, eje chamánico. Árbol bíblico, vida, conocimiento. Árbol africano, ancestros. Poste manteño, eje del cosmos. Y ahora guasango, principio sagrado viviente. Por tanto, no es una coincidencia botánica, es una elección simbólica. Lo más hermoso, el símbolo no es abstracto. En muchas tradiciones el árbol cósmico es mítico, pero aquí es un árbol real. Crece en la tierra, sostiene el ecosistema, da vida, resiste la sequía. Y esto es clave. Lo sagrado no está separado de la naturaleza, está encarnado en ella. La lectura profunda del guasango, miremos cómo todo lo que describe al guasango coincide con el símbolo universal. Raíces profundas, conexión con lo invisible, fundamento oculto, resistencia a la sequía, permanencia en la adversidad, fuerza interior, madera dura, estructura, eje firme. Esto es exactamente el eje del mundo en forma viva. Lectura con nuestros 3 hilos. Eliade nos diría sin dudar, el guasango es una hierofanía, es decir, lo sagrado manifestado en un objeto natural.
no representa lo sagrado, lo encarna. Neumann nos diría el árbol se vuelve interior, el guasango es imagen del self enraizado, profundo, resistente, estructurante y además, en un entorno seco esto es muy simbólico, la vida que surge donde parece no haberla. Y el maestre volvería a susurrarnos. Mi enseñanza se vuelve totalmente evidente. El símbolo no es importado, no es aprendido de otras culturas, surge en América, con la misma estructura que en Asia, África, Europa, y esto confirma que es una tradición primordial que se expresa localmente. Y ahora si nosotros integramos con el poste y los caimanes, vemos que encaja de forma perfecta. Guasango, eje. Árbol real. Poste, eje ritualizado. Caimanes, fuerzas cósmicas. Jaguar, mediador. Y esto es un sistema completo, cosmos, naturaleza, ser humano, espíritu. Y algo muy fino que quizás no hemos visto todavía. El guasango, como nos dicen, vive en bosque seco. Y esto es muy simbólico porque no es un lugar exuberante, es un lugar límite, exige resistencia. Entonces el eje del mundo aquí no es abundancia tropical, sino fuerza que sostiene la vida en condiciones difíciles. Y esto le da un matiz muy profundo. El eje no solo conecta, sostiene. La invitación que el maestro haría es, si no somos del Ecuador, pues investiguemos, hagamos peregrinajes hacia esos sitios que esconden los conocimientos de nuestras tierras. Volvamos a la lectura del propósito. En cuanto al arco iris, se sabe que un número considerable de pueblos ven en él el puente que religa la tierra al cielo y especialmente el puente de los dioses. Es por ello por lo que su aparición después de la tempestad es considerada como un signo de apaciguamiento de Dios entre los pigmeos, por ejemplo. Es también por el arco iris que los héroes míticos alcanzan el cielo. Así, por ejemplo, en Polinesia, el héroe maorí Tauhaki y su familia y el héroe hawaiano Aukelenuiaku visitan regularmente las regiones superiores escalando el arco iris o utilizando un cometa para liberar las almas de los muertos o encontrar a sus mujeres de espíritu. Y aquí un pequeño tótem del Congo belga nos dice, está en el propósito, colección del autor. Continuemos con la lectura. Las tradiciones polinesias generalmente señalan 10 cielos superpuestos. En Nueva Zelanda se habla de 12. El origen indio de estas cosmologías es más que probable. El héroe pasa de un cielo a otro, como se puede observar en el chamán. Encuentra mujeres de espíritu, a menudo sus propios ancestros, que lo ayudan a encontrar el camino. Se encuentra esa misma función mítica del arco iris en Indonesia, en Melanesia y en Japón. El mito del arco iris como camino de los dioses y puente entre el cielo y la tierra se encuentran en las tradiciones japonesas y existía sin duda también en las concepciones religiosas mesopotámicas. Los 7 colores del arco iris han sido además asimilados a los 7 cielos, simbolismo que encontramos también en la India y en Mesopotamia, tanto como en el judaísmo. Sobre los frescos de Bamiyan, el Buda se representa sentado sobre un arco iris de 7 rayos, es decir, él trasciende el cosmos, exactamente como en el mito de la Natividad. Él trasciende los 7 cielos dando 7 saltos en dirección al norte y alcanzando el centro del mundo, el punto culminante del universo. El trono de Dios está rodeado de un arco iris, Apocalipsis 4:3, y el mismo simbolismo persiste hasta en el arte cristiano del Renacimiento, como lo señala Rowland Jr. en Arte y Pensamiento. El sigurat babilonio estaba representado a veces con 7 colores, simbolizando las 7 regiones celestes. Escalando sus pisos, se alcanzaba la cima del mundo cósmico. Ideas similares se encuentran en la India y, lo que es aún más importante, en la mitología australiana. El dios supremo de los Kamilaroi, de los Wiradjuri y de los Ewalai habita el cielo superior sentado sobre un trono de cristal. Pul Hil, el ser supremo de los Kulin, permanece más arriba de las nubes. Los héroes míticos y los hombres medicina suben hacia estos seres celestes utilizando, entre otros medios, el arco iris.
Las cintas utilizadas en las iniciaciones buriatas llevan el nombre de arcoíris y simbolizan en general el viaje del chamán al cielo. Los tambores chamánicos llevan dibujos del arco iris representado como un puente hacia el cielo. En las lenguas turcas, por otro lado, el arco iris tiene también la significación de puente. Entre los yurak samoyedos, el tambor chamánico es nombrado arco por su magia. El chamán es proyectado como una flecha hacia el cielo. Además, hay razones para creer que los turcos y los yugur consideraban el tambor como un puente celeste, arcoíris, sobre el cual el chamán ejecutaba su ascensión. Rosanen aproxima el proto-mongol Jegur puente y el prototurco Kopur al griego Jefira. Esta idea se integra, como lo hace resaltar Mircea Eliade, en el simbolismo complejo del tambor y del puente, que representa cada uno una fórmula diferente de la misma experiencia extática, la ascensión celeste. Es por la magia musical del tambor que el chamán puede alcanzar el más alto cielo. Bueno, este fragmento sigue entregándonos riquezas extraordinarias. El maestro, siguiendo Eliade, ya no está describiendo elementos aislados. Está mostrando una estructura universal del ascenso, el camino entre tierra y cielo. Vamos a entrar con cuidado porque aquí se abre un nivel muy profundo. El arco iris no es un fenómeno, es un símbolo axial. El texto es claro, un número considerable de pueblos ven en él el puente que religa la tierra al cielo. Aquí aparece directamente lo que recordamos: religare, volver a unir. El arco iris es literalmente eso, une cielo y tierra. Aparece después de la tormenta, caos, al orden. Es visible pero intangible, como lo espiritual. Es decir, no es solo un puente físico, es un estado de reconciliación entre planos. El mismo eje con distintos rostros. El árbol cósmico como símbolo, su función, eje vertical. La montaña, Sigurat, como símbolo, función, ascenso por niveles. La escalera como símbolo, la función, tránsito gradual. El arco iris como símbolo, la función, puente luminoso. El tambor chamánico como símbolo, función, vehículo vibratorio. Todos son lo mismo, formas diferentes del eje del mundo. Se confirma también lo que veníamos comprendiendo, no son culturas separadas. Es una misma estructura expresándose en lenguajes distintos. El tambor, el arco iris sonoro. Y este punto es profundamente chamánico. El tambor, puente celeste, el chamán es proyectado como una flecha hacia el cielo. Es por la magia musical del tambor que el chamán puede alcanzar el más alto cielo. Y esto es extraordinario. El maestro nos dice que el tambor no es un instrumento musical, es un medio de transporte espiritual. Entonces, el arco iris, puente visual, el tambor, puente vibratorio. Y ambos hacen lo mismo, permiten el paso de un estado a otro. Esto nos recuerda lo que ya intuimos. Hablar otro lenguaje es alcanzar otro nivel de conciencia. Ahora lo vemos más claro. El chamán nos sube físicamente, cambia de frecuencia de conciencia. Por eso usa ritmo, tambor, usa canto, usa lenguaje secreto, porque el acceso al cielo no es espacial, es vibracional, es consciente. Los 7 cielos, los colores, los niveles, el texto nos conecta. 7 colores del arco iris, 7 cielos, 7 escalones en Mitra, Sigurat babilónica, tradiciones hindúes. Y esto no es casual, es una cartografía de la conciencia. Cada cielo es un nivel del ser, un grado de realización. Y esto conecta directamente con chakras, India, Sefirot, Cábala, esferas celestes, antigüedad. Y lo más profundo, el arco iris está en nosotros. El arco iris no es solo cósmico, es interior. Cuando integramos emoción, tormenta, atravesamos crisis, alcanzamos claridad, aparece el arco iris interior, es decir, un estado donde lo inferior y lo superior se reconcilian. ¿Qué nos están diciendo con el arco iris? Que el universo está estructurado en niveles, que existe un eje que los conecta y que el ser humano puede recorrerlo, y ese recorrido es la experiencia espiritual. Y más profundamente aún,
La religión como religare no es creer, es ascender, es subir, o tal vez es creer, pero que esa creencia nos permita ascender, nos permita subir. El chamán no imagina, viaja en la conciencia. El símbolo no adorna, revela estructura. Y lo que llamamos nosotros rondas de los propósitos psicológicos es exactamente esto. Estamos recorriendo el eje. Cada vuelta no repite, asciende. Como el chamán, vuelve al mismo árbol, ciertamente, pero llega a otro cielo. De esta manera vamos a terminar nuestra meditación de esta segunda parte del propósito psicológico 35. Pero nos tenemos que volver a ver muy pronto para continuar esta meditación en un propósito psicológico tan extraordinario.